Con 28 minutos saludamos al economista Alex Remache, quien es parte de la alianza Somos Agua, que impulsa a Yacu Pérez a la presidencia de la República. El economista Remache es un distinguido académico, es parte de la Universidad Andina Simón Bolívar desde el año 2005, tiene preparación en énfasis en políticas sociales, ha trabajado en importantes proyectos en Ecuador. Fue coordinador técnico del proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros del Ecuador, el del Programa de Desarrollo Económico y Rural del Norte del Ecuador, auspiciado por entidades internacionales, entre ellas el Banco Mundial. Le pedimos disculpas ante todo por el desfase, economista Remache, y quisiéramos conocer cómo ve usted el desarrollo de esta campaña rápida, como es todo este proceso electoral. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto poder dirigirme a la audiencia a través de este medio tan importante. Realmente la campaña, como usted señala, es muy particular, muy corta en el tiempo. Es difícil hacer una propuesta extensa sobre lo que significa el programa de gobierno de Yacu Pérez, así como el plan de trabajo de cada uno de sus legisladores. De todas maneras, hay que señalar que en este espacio corto de tiempo estamos intensificando todas las acciones del territorio, las relaciones que siempre hemos mantenido con las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, los barrios, gremios, grupos de profesionales, empresarios, etcétera. Y claro, las campañas siempre son un buen espacio para profundizar la relación con la gente. Y de esto se desprende con mucha claridad, o se comprueba algo, Gustavo, que las personas, los ciudadanos ecuatorianos, estamos ávidos de tener un nuevo rumbo, empezar a construir un nuevo Ecuador, empezar a dibujar otro destino, reencauzar ciertamente los destinos del Ecuador. En esa perspectiva, nosotros advertimos que la campaña de Yacu Pérez, que tiene una base importante, un conjunto de partidos del centro, de las izquierdas, empresarios medios, comerciantes medios, productores medios, pequeños también, y otros gremios, otros grupos sociales cada vez adhieren a la campaña de Yacu, más allá de lo que significan organizaciones políticas que hacemos la alianza, como son Unidad Popular, el Partido Socialista al que yo me debo desde muy joven, a los 18 años ingresé al Partido Socialista, también está Democracia Sí, Somos Agua, el movimiento de Yacu, y claro, Pachacuti, que ha decidido, si bien no está constando formalmente, digamos, en la papeleta, ha decidido pues apoyar a Yacu, a sus candidatos, y grupos también de la izquierda democrática, este partido importante del Ecuador que tiene sus problemas internos, pero que, por ejemplo, en el Azuay ha manifestado el apoyo a la candidatura de Yacu, a sus candidatos, y en Pichincha, sectores importantes de este partido tradicional también nos están apoyando. Entonces, así está desarrollándose la campaña, Gustavo. Ya. Parte del problema de esta campaña es el desconocimiento de los candidatos, y estamos contra reloj en los medios de comunicación, incluyendo tratando de dar a conocer los rostros, pero sobre todo las ideas, los programas de los candidatos. Cuéntenos sobre el suyo y aclárenos también su candidatura, si es en listas nacionales o en lista provincial. En todo caso, sabemos, como le habíamos presentado ya, que es parte de Alianza Somos Agua, listas 2, 17, 20. Efectivamente. El tiempo es muy breve y ciertamente va a ser difícil, es muy difícil que conozcan, por ejemplo, personas de rostros como el mío, digamos. Yo estoy de candidato en la circunscripción centro-norte de Quito. Pichincha tiene 4 circunscripciones. La primera que le digo es la centro-norte de Quito, otra es centro-sur de Quito, otra constituyen los cantones de la provincia y otra, la 4ª circunscripción, las parroquias. Entonces, en el centro norte de Quito hemos integrado una lista en este acuerdo amplio que tenemos con Yacu Pérez, y claro, la lista está integrada por representantes de estas 4 fuerzas políticas. La del norte de Quito la preside Alex Remache, este candidato del Partido Socialista hoy en la Alianza. ¿Qué proponemos? ¿Por qué estamos en esto, en esta contienda electoral? Más cuando la trayectoria de alguna forma que se ha construido a lo largo de los años ha sido de corte académico, vinculado estrechamente al movimiento social, al movimiento popular, al Partido Socialista, como ya señalé,
¿Por qué estamos en esto? Se preguntará Gustavo y su audiencia. Pues el Ecuador necesita no solo nuevos rostros, sino propuestas para reencauzar su destino. Y nosotros en el centro norte de Quito tenemos dos líneas fundamentales. No podemos tener más, porque el tiempo no nos va a dar para trabajar más en la Asamblea. Si bien la propuesta de Yacu, la propuesta parlamentaria de Yacu es mucho más amplia, nosotros nos vamos a concentrar en buscar la manera de generar empleo juvenil. Es decir, hacer una ley orgánica que reforme otros cuerpos legales, que genere empleo juvenil y que se constituya además en un fondo que permita financiar a pequeños emprendimientos de jóvenes. Y la segunda línea de trabajo, obviamente porque estoy vinculado en el mundo académico, digamos, es la educación. Educación para todos es nuestra propuesta y por tanto habrá que reformar leyes como la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Educación Intercultural también, porque claro, el problema de que los jóvenes bachilleres no acceden a la universidad no es un problema solamente de las universidades, es un problema, digamos, de los colegios, porque los bachilleres que salen de los colegios, el único camino que tienen es hacia la universidad. No tienen posibilidad de ir, por ejemplo, a institutos que profesionalicen y que sean técnicos, por ejemplo, en corto tiempo, en 2 años. Los viejos institutos pedagógicos, los llamados normales, en algún momento tampoco existen. No hay esa salida también para los bachilleres. No existen otras formas, sino que se piensa que el bachiller solamente tiene el destino de la universidad. Ningún sistema educativo del mundo funciona así. De ahí es que las universidades no pueden recibir. Es un elemento, digamos. En suma, Gustavo, y a su audiencia me permito reiterar, empleo juvenil, obviamente con base tecnológica, con base empresarial, con un fondo que auspicie financieramente este empleo juvenil. Aquí en Cuenca, le comento, economista Remache, hay algún programa que se ha mantenido ya por algunos años sumamente exitoso, que se lo ha llevado adelante en una interacción entre universidades cuencanas y la Cámara de Industrias de Cuenca, un programa dual con la intermediación de fundaciones alemanas, justamente para lograr este tipo de formación intermedia que debería emulárselo para otras zonas del país. Sin duda, en Cuenca y en el Azuay siempre son pioneros y tienen iniciativas como la que usted señala, y hay que tomarlas en cuenta y aprender de esas iniciativas. En buena hora, Gustavo, que estamos conversando, porque efectivamente si nosotros inyectamos recursos a estas iniciativas, estimamos que por lo menos 40.000 jóvenes al año podrían tener empleo en sus propias empresas. Bien. Esta iniciativa de ustedes es muy relevante. En virtud del corto tiempo que tenemos, quisiera hacer una pregunta también de análisis de la política ecuatoriana. Usted, que es un estudioso que ha trabajado en estos proyectos de desarrollo de pueblos indígenas, de los pueblos negros del Ecuador, de los sectores rurales del Ecuador, y es también académico, profesor e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿cómo entiende a la política ecuatoriana? ¿Cómo entender lo que está pasando con el movimiento indígena? Usted ha señalado Pachacuti apoya a Yacu Pérez, pero la CONAIE no lo hace. Y la CONAIE dice algo realmente incomprensible, de que no hay, primero, ningún candidato indígena con el auspicio de Pachacuti, y eso habría que aclararlo. Y lo segundo, de que ningún candidato tiene claridad en su discurso para la defensa del agua y el medio ambiente en el Ecuador. Brevemente, como usted pide, Gustavo, el momento actual es la expresión de una profunda crisis económica, social. La crisis política que tenemos es una expresión de esto. El Ecuador en los últimos años ha ido configurando un escenario donde grandes mayorías no acceden a la riqueza nacional, y pocos grupos, pocas minorías, hasta familias, son las que acumulan la riqueza. Este fenómeno, si bien es de carácter mundial, Gustavo, esto se da en toda la órbita mundial, en el Ecuador se profundiza, es decir, cada vez más se separan los ricos de los pobres. Y esto hay que evitar porque estamos viendo las consecuencias funestas que tenemos en el Ecuador.
Entonces la crisis... Pero aquí lo que le estoy preguntando, más que la separación entre ricos y pobres, es la separación, podríamos decir, de los pobres del Ecuador, aunque no todos lo son, pero del movimiento indígena. ¿Qué pasa con esas enormes decisiones? A eso voy. Este fenómeno de concentración presiona para que, por ejemplo, los más pobres, que son los indígenas, sigan en condiciones deplorables. Esto no puede continuar así. Es necesario incorporarlos al proceso económico y social. Por tanto, las expresiones políticas, que no son sino otra cosa que la representación de los intereses. Los partidos políticos representamos intereses. Esta coalición en torno a Yaku pretende representar los intereses de estas mayorías y, obviamente, tener un país unitario en el que todos podamos convivir de forma adecuada. La CONAIE está atravesada también por estos temas políticos. Hay una dirigencia, un liderazgo en la CONAIE, digamos, de corte radical, ¿sí? Pero claro, la CONAIE no puede decir a sus bases lo que tiene que hacer porque está atravesada por este tema ideológico. Porque Yaku Pérez es un hombre más conciliador, sin duda ninguna. Un hombre que piensa en el contexto nacional sin dejar descuidando los intereses de sus hermanos indígenas. Yaku Pérez tiene una comprensión de la diversidad del Ecuador y eso de alguna manera fricciona con la concepción de los actuales líderes de la CONAIE. Conociendo un poco a Pachacuti, finalmente nuestros hermanos indígenas votarán mayoritaria, si no totalmente, por su hermano indígena, más allá de lo que diga un dirigente, que con cautela ha dicho algunas cosas. Tampoco ha dicho que Yaku no lo representa, ni mucho menos. Y sobre el agua, estimado Gustavo, nosotros estamos claramente con la posición de favor del sí en el Chocó andino, en el caso de Quito, y sí también en el Yasuní, que tiene mucha relación con el problema que atraviesa la humedad en nuestro país, que es el problema del agua también. Bien. Queremos agradecerle mucho, economista Remache, haciendo votos porque en esta ocasión, en estas accidentadas elecciones en Ecuador, realmente se logre uno de los objetivos: cambiar a la Asamblea Nacional, elevar su nivel político, su nivel intelectual. Muchas gracias, Gustavo, por la gentileza de invitarme y gracias a su audiencia también. Declaraciones del economista Alex Remache, candidato allá en la capital de la República por el Distrito Norte para la Asamblea Nacional. Es parte de Somos Agua, que auspicia a Yaku Pérez para la presidencia de la República. Son las 8 horas.